Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar predicando en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1 al 27. La victoria de Jericó no fue producto de la fuerza de Israel, sino de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios derriba lo que parecía imposible. Recordemos algo, Jericó estaba cerrada, pero Dios ya había decretado la victoria. Y en Josué 6:1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. La escena parece contradictoria. Israel está frente a una ciudad cerrada, pero Dios ya está hablando de victoria. En el capítulo anterior, Josué tuvo un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. En Josué 5, 13, 15. Ahora comienza la batalla. Hay algo poderoso aquí. Lo que tus ojos ven como un muro, Dios puede verlo como una oportunidad para manifestar su poder. Aquí vemos que Jericó representaba un obstáculo entre Israel y aquello que Dios había prometido. Y muchas veces nosotros también encontramos Jericó. Puertas cerradas, problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades, oposición, situaciones que humanamente parecen imposibles, estrés, depresión. Pero Dios le dice a Josué en el 6:2, dice, mas Jehová dijo, Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. No dice te entregaré, dice he entregado. La victoria comenzó con la palabra de Dios antes de manifestarse delante de los ojos de Israel. Vemos aquí que el nombre Jericó proviene del hebreo Jericó, que su etimología no es completamente segura, pero se relaciona tradicionalmente con raíces hebreas, vinculada con luna, Jericó, y también se ha relacionado con la idea de perfume, fragancia, pero hay algo más importante aquí. Jericó era una ciudad fortificada que bloqueaba el avance de Israel, pero eso podemos verla como una representación de aquello que se levanta delante de nosotros para impedir que avancemos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. No toda muralla significa que Dios te abandonó. Algunas murallas aparecen precisamente delante de quienes están caminando hacia la promesa. En Josué 6:2 dice, mira, yo he entregado en tu mano Jericó. La palabra hebrea para mira es reesh, que viene del verbo ra'ar, rayab, que significa ver, mirar, observar y percibir. Dios comienza diciéndole a José, mira, porque antes de que caigan las murallas físicamente, Dios quiere cambiar la perspectiva de Josué espiritualmente. Israel veía murallas, Dios veía victorias. Israel veía algo imposible, Dios veía la promesa cumplida. Por eso hay momentos en los que necesitas dejar de mirar solamente lo que está delante de tus ojos y comenzar a mirar lo que Dios ha dicho. No significa negar la realidad, significa decir, si la muralla existe, pero Dios también existe. Recuerda que la estrategia de Dios puede parecer absurda para lógica humana. Por eso en Josué 6, 3, 5 dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina,
todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dios ordenó que Israel marchara alrededor de Jericó durante 6 días, que debían rodear la ciudad una vez cada día. Los sacerdotes llevarían 7 bocinas. El séptimo día rodearían la ciudad 7 veces. Y después sonarían las bocinas y el pueblo gritaría. Y entonces el muro caería, ¿verdad? Humanamente hablando, parece una estrategia extraña. ¿Cómo derriba una fortaleza caminando alrededor de ella? La victoria, amados hermanos, no dependía de la capacidad militar de Israel, sino de su obediencia. Y la palabra obedecer viene del hebreo shamá, que significa oír, escuchar. Entonces, podemos ver que escuchar, creer y responder. Por eso no solamente tenía que escuchar las instrucciones de Dios, el pueblo de Israel tenía que caminar, tenía que callar, tenía que esperar, tenía que volver a caminar y tenía que perseverar. Nosotros tenemos que perseverar en los caminos del Señor. Por eso Josué 6:10 dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá nuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Qué impresionante. Dios le dice al pueblo: no hablen, porque hay batallas que no se ganan discutiendo. Hay procesos en los que necesitas aprender a guardar silencio delante de Dios. Y a veces queremos explicar nuestra situación, queremos defendernos, queremos responder a todo, queremos demostrar que tenemos razón. Pero Dios puede decir: camina y guarda silencio. El silencio de Israel no significaba pasividad, era obediencia. Y esa palabra aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. La palabra obediencia, ¿verdad? Por eso Dios está trabajando, aunque tú todavía no veas las murallas caer. Entonces encontramos una de las mayores lecciones en el capítulo, que el día 1 la muralla sigue de pie, el día 2 la muralla sigue de pie, el día 3 la muralla sigue de pie, el día 4 igualmente la muralla sigue de pie, el día 5 la muralla sigue de pie, el día 6 la muralla sigue de pie. ¿Había fracasado Dios? No, simplemente todavía no había llegado el momento señalado por Dios. Y aquí está una palabra para alguien. Que todavía no veas el resultado no significa que Dios no está trabajando en ti. Hay procesos donde Dios te hace caminar alrededor de la misma situación muchas veces y tú ves que no puedes salir y estás ahí girando y tú dices: Señor, ¿por qué sigo aquí? Pero ¿sabe qué? Dios está formando en ti la paciencia. Dios te está formando en disciplina. Dios te está formando en fe. Dios te está formando en perseverancia. Dios te está formando para que dependa solamente de Él. Entonces, vemos aquí cómo ahorita que leímos en Josué 6, que aparece repetido el número 7, ¿verdad? Que dice en el versículo 4: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno delante del arca el séptimo día. Entonces, habían 7 sacerdotes, habían 7 bocinas, fueron 7 días y 7 vueltas el séptimo día. Entonces, el 7 frecuentemente comunica plenitud, totalidad o culminación. No debemos convertir cada número bíblico en una fórmula matemática, eso sí, pero en este relato el patrón del 7 enfatiza que la obra debía realizarse completamente conforme a la instrucción divina. Dios no le dijo: den 3 vueltas y luego hagan lo que quieran, no, le dio una instrucción específica. La victoria está conectada con la obediencia completa. Y muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero hacemos caso omiso y fallamos y nos adelantamos a los acontecimientos. Entonces, en Josué 6:20 vemos que dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Observa el orden: primero obediencia, después el grito y después la caída de la muralla.
No fue primero, vemos el milagro y después obedecemos. No, fue primero obedecemos, aunque todavía no vemos el milagro. Ese es la fórmula y el corazón de la fe. Hebreos 11:30 lo confirma. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No cayeron por la fuerza de Israel, cayeron fue por la fe obediente. Entonces vemos aquí cómo en Josué 6, Jericó no significa literalmente que cada detalle sea una profecía directa de Cristo, pero el relato forma parte de la historia bíblica que apunta hacia la obra redentora de Dios. Israel estaba entrando en la tierra prometida. Dios estaba cumpliendo su palabra. Y en el Nuevo Testamento vemos que todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento definitivo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, ¿cómo derribo yo a mi Jericó? Ese Jericó que está ahí delante de mí. Tengo que estar confiando en Dios, ¿verdad? Para que el poder vaya sobre Jericó, porque nuestra esperanza definitiva no está en una técnica. ¿En dónde está? En Cristo Jesús. Entonces, Josué 22:25 nos presenta a Rahab y dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y en la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Miren que ella estaba dentro de una ciudad destinada al juicio, pero creyó en el Dios de Israel y protegió a los espías. Entonces vivimos lo que dice Josué capítulo 6 versículo 25, más Jehová salvó la vida de Rahab, ¿verdad? Aquí hay algo maravilloso. Mientras Dios estaba derribando a Jericó, estaba salvando a Rahab. Esto nos muestra algo acerca del carácter de nuestro Dios. El juicio de Dios sobre el pecado no cancela su misericordia hacia quien cree. Y Rahab aparece posteriormente en la genealogía de Jesucristo. En Mateo 1:5 dice, una mujer que estaba asociada con Jericó terminó formando parte de la historia mesiánica. Eso es gracia. Dios no solamente derriba murallas, Dios también rescata personas. Quizás hoy tienes una Jericó, ¿verdad? Algo que parece que se cerró, algo imposible, algo demasiado grande, algo demasiado ambiguo, algo demasiado complicado. En Josué 6 nos enseña que no debemos abandonar porque la muralla todavía está de pie. Tenemos que seguir caminando. No confundas el silencio con la ausencia de Dios. Muchas veces pensamos que Dios no está ahí y es cuando Dios está más cerca de nosotros. Dios puede estar trabajando aunque tú no escuches nada, aunque tú no sientas nada, aunque te sientas solo, pero Dios está trabajando ahí. No cambie la instrucción de Dios porque todavía no ves resultado. No te desvíes, no cojas para otro lado, no pienses en otra cosa. Sigue obedeciendo. No intentes derribar con fuerza humana lo que Dios quiere derribar mediante fe y obediencia. Pero recuerda algo, la última palabra no la tiene la muralla, la última palabra la tiene Dios. Por eso tenemos que ser obedientes. Y Jericó, que parecía imposible, había una palabra de Dios sobre Jericó. Y cuando Dios habla, las murallas pueden ser muy grandes, pero nunca serán más grandes que Dios.
Quizás hoy estás dando la vuelta número 1, no te desesperes, ¿verdad? Estarás dando la vuelta 4, la vuelta 5, la vuelta 7, no abandones, ¿verdad? Todavía no ha pasado nada. Espera si no ha pasado nada, porque el séptimo día todavía puede llegar y en el último instante puedes cumplirse la promesa. Solo necesitas creer, obedecer y perseverar. No dejes de caminar porque la muralla siga de pie. Sigue caminando, sigue avanzando, porque Dios que te dio la promesa también tiene el poder para derribar los obstáculos y que tú cumplas la promesa. Por eso, amados hermanos, hoy te decimos que nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene la autoridad para derribar los muros. Solo tú tienes que obedecer, solo tú tienes que tener fe. Recuerda que Jesucristo nació, creció, caminó entre nosotros, murió y resucitó al tercer día. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Él entregó su vida para redimir nuestros pecados. Recuerda que la tumba está vacía. Dios te bendiga, Cristo te ama.